Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Hola Juan Carlos, pero muy buenas noches. Como siempre, un placer, un enorme placer estar acá en el mundo insólito, ¿eh? Vamos a hacer una especie de mezcla, no sé si llamarlo así o definirlo de este modo, entre la ufología o entre los ovnis, perdón, eh, la inteligencia y, por qué no, también el pensamiento y la reflexión, ¿no? Exacto, sí, hoy te quise proponer algo distinto. En vez de traer algún caso específico, desarrollar algún caso específico que siempre es apasionante, dije, no, hoy vamos a hacer algo distinto, hoy vamos a reflexionar. Que no sé, yo no recuerdo si contigo ya hemos hecho algún programa de reflexión, entiendo que sí, pero hoy quiero reflexionar desde otro punto de vista. Lo que hoy te planteo es algo distinto a lo que yo venía hablando hace algunas semanas atrás. Yo venía diciendo en forma negativa, si querés, o no tan positiva, yo venía diciendo no hay que investigar más ovnis, no hay que salir a buscar más platos voladores. ¿Por qué decía eso? Y ahora cambio esa frase, que básicamente es lo mismo, la esencia es la misma, pero le doy un sentido más positivo. Hay que salir a buscar a la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni. Es decir, dejemos de buscar platos voladores y busquemos la inteligencia que está detrás de los ovnis. Esto parece algo así muy filosófico y muy poco práctico, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede hacer y que deberíamos hacerlo. No te digo todos, no te digo todos porque tampoco es que todo el mundo tiene que seguir el mismo camino. Cada caminante que siga su camino. Pero algunos deberíamos empezar a buscar la inteligencia y no los ovnis. Una No sé si se forma, entendió el planteo. yo creo que una forma de decirlo también pudiera ser, Carlos, dejemos de buscar el fenómeno y sí buscar lo que hay detrás de ese fenómeno, ¿no? También, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque nos quedamos siempre con lo, y más ahora con Internet, todo eso, nos quedamos con la imagen, digamos, con el ovni, los videos del Pentágono. No digo que esté mal, o sea, está todo bien, pero nos distraemos con todo eso. Yo le contaba ahí a un compatriota tuyo hace algún tiempo atrás que parecemos, viste, esos caballos que cuando andan en la ciudad le ponen una especie de orejeras, digamos, Sí. algo que le tapa la visión periférica, entonces solamente se enfocan en lo que está delante y no se distraen con lo que está a su alrededor para que cuando estén en la ciudad no se desboquen por cualquier cosa. Bueno, a los ufólogos o a algunos ufólogos nos haría falta, y yo me incluyo, nos harían faltas unas orejeras. ¿Para qué? Para no distraernos de la visión periférica de los casos, del videíto tal o de la foto tal, esas cosas que por ahí no, nos gustan, nos apasionan, pero que nos distraen del objetivo. Entonces, algunos, reitero, como yo incluido, me tengo que poner las orejeras esas, para tapar la visión periférica y enfocarme en lo que creo yo, esto es una opinión muy personal, que obviamente no tiene por qué compartirla, que es lo importante, ir detrás de la inteligencia. El 90% de los ufólogos o de la casuística o de lo que se investiga, está detrás de la tecnología del ovni, digamos, de la parte del hardware, de la parte física, ¿no? Que si era un ovni de tal forma, o dejó una marca, o hizo un corte de luz. O sea, nos ocupamos principalmente de la tecnología, pero nos olvidamos lo más importante, que detrás de todo eso hay una inteligencia que tiene un propósito, un motivo, digamos, nada es casualidad. Y en base a este planteo inicial es lo que te vengo a proponer hoy. Aquí básicamente en España esas orejeras que tú has mencionado se las ponen a los burros, precisamente para desviarles de esa visión periférica o panorámica que a veces necesitamos tener para ver más allá de lo que se les presenta delante de nosotros, ¿no? Hay que mirar las cosas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, porque una misma cosa vista desde un punto de vista distinto puede parecer otra cosa, sin embargo, ser la misma, ¿no? Si nosotros nos ponemos ante, por ejemplo, un cilindro, si le vemos desde el lado esférico, desde el lado redondo veremos como un círculo, ¿no? Estamos imaginándonos en dos planos, ¿no? Y si le vemos horizontalmente, le vemos un rectángulo. Quien lo esté viendo desde el lado horizontal estará viendo un rectángulo, quien lo esté viendo desde el lado frontal estará viendo un círculo y sin embargo estamos viendo la misma figura. Y podemos llegar a discutir, a discernir, a 40.000 cosas, ¿no?
pero estamos teniendo los dos la misma razón. Lo único que lo que no estamos comprendiendo es el punto de visión de la otra persona. Lo mismo creo pasa o quieres dar a entender con estos de los aparatos ovnis, ¿no? O estos, no sé si llamarlos aparatos ufológicos o aparatos no terrestres o esa tecnología que no comprendemos humanamente hablando. Quizás tendríamos, y yo creo que tienes un punto de razón muy importante, tendríamos que buscar lo que hay más allá de la creación de esos aparatos, porque a nadie se nos escapa que muchos de esos aparatos pudieran ser de una inteligencia terrestre, ¿no? Exacto, exacto. O sea, imagínate que si tú puedes contactar y lo que es más importante, comunicarte con esa inteligencia, vas a obtener la respuesta a todo lo demás. O sea, es como que ahí vas a saber cuál es la tecnología que hay detrás y toda esa historia. O sea, entonces lo importante es ir contactarse con esa inteligencia. Suena todo muy bonito, o sea, sí, perfecto, está todo bien, ¿no? Listo, hay que contactarse con la inteligencia, qué bonito, perfecto, listo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La gran pregunta. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos, digamos, no? Nos podemos a meditar, nos tomamos de las manos todo en un grupo y vamos a algún lugar, hacia algún cerro sagrado para contactarnos. ¿Qué hacemos para contactarnos con la inteligencia? Bueno, y acá está el gran punto, que si vos me decís ahora puntualmente, ¿cuál es el camino para contactarse con esa inteligencia? Porque apenas podemos ver ovnis, o sea, apenas podemos ver la parte física, la parte de hardware, apenas podemos ver algún ovni por ahí. ¿Cómo haces para contactarte con la inteligencia que está detrás de ese ovni o de este fenómeno? Bueno, la cuestión es, no hay, que yo sepa, no hay un camino que yo te pueda decir, este es el camino que hay que tomar, hay que hacer tal cosa. Entonces acá se abren un abanico de posibilidades y tal vez se empiecen a tomar en cuenta muchas cosas que ya habíamos descartado hace tiempo en la ufología. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre, o por lo menos en las últimas décadas, fue, te diría, mala palabra dentro del ambiente ufológico científico. Fue mala palabra, por ejemplo, hablar de los contactados, digamos, ¿no? Porque los contactados eran como, bueno, unos chantas, unos personajes por ahí dando vuelta que decían que se comunicaban con los hermanos mayores, que esto, que el otro. Por supuesto que hubo de todo, que hubo comerciantes, que hubo gente que aprovechaba ese tema del contactismo para otros fines que nada que ver con el tema OVNI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la esencia era interesante, o sea, buscar diferentes formas que creamos que puedan servir para contactarse con esa inteligencia. ¿Qué formas? Por ejemplo, no te digo que a mí esta que te voy a proponer primero no me convence, no me gusta, pero te la tiro porque está, digamos, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, hace varias décadas, los hermanos Pascual acá en Latinoamérica supuestamente se contactaron con seres de Apu a través de la Ouija. O sea, usaban el juego de la copa, la Ouija, para contactarse con esta inteligencia. Y vos decís, pero eso está descabellado. ¿Cómo te vas a contactar con la Ouija? Mira, la verdad no sé. A mí la Ouija en lo personal mucho no me llama la atención ni me apasiona. Pero si sirve para contactarse con esta inteligencia, bienvenida sea. Otros utilizan el péndulo, el famoso péndulo que más de uno va a estar escuchando y se debe estar rajando las vestiduras. ¿Cómo vas a usar el péndulo? ¿Qué tiene que ver el péndulo con todo este tema? Pero por ahí sí es un medio para. De hecho, acá en Argentina, Daniel López, un importante investigador de campo, de los que se embarran los zapatos, en los últimos tiempos está experimentando con eso, digamos, ¿no? Agarra que yo un plano y con el péndulo marca ciertos lugares, fechas, agarra un calendario, marca fecha, inclusive, u horas, en un círculo de 24 horas, de 24 divisiones. O sea, según él, estuvo haciendo algunas pruebas y supuestamente le dieron que en tal lugar, tal hora, tal fecha iba a pasar algo y hasta fueron a ese lugar y vieron algo. Entonces, eh, se puede experimentar, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que animarse, más que nada la palabra es eso, animarse a probar nuevas formas de contactarse con la inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI. Yo no sé realmente cuál es el camino correcto, pero está bueno que cada uno, según sus conocimientos, sus creencias o su intuición, prueben de buscar de contactarse con esa inteligencia. Pero decir, pero vamos a terminar todos contactados mandando mensajes de los hermanos mayores. No, 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 no.
No, no, acá no estamos hablando ni de hermanos mayores ni de mensajes mesiánicos. Queremos contactarnos con la verdadera inteligencia que está detrás del fenómeno. Y si algunos dirán, bueno, medito, voy a meditar, a ver si meditando me puedo contactar. Y bueno, si meditando te puedes contactar, probá, ¿viste? De última, no se pierde nada. Entonces, hay que buscar por el camino que sea, porque todo esto es experimental, todo esto no hay algo escrito, digamos, es uno que lo va aprendiendo paso a paso, digamos. Entonces, hay que probar hasta que, quién sabe, por ahí alguna vez podemos contactarnos con esa inteligencia voluntariamente, en forma fluida, digamos, no esos encuentros casuales que se pueden dar. A mí me cuesta mucho, Carlos, creer en, no sé, que para contactar con seres no terrestres, pues haya que utilizar un juego, entre comillas, como la Ouija, o un instrumento, entre comillas, también lo de instrumento como el péndulo, o meditación, o como tú has mencionado antes, que sé, creo que has hecho alusión a un buen señor contactado hace muchos años con no sé qué seres extraterrestres de Gamínedes. Yo pienso que los extraterrestres, si tienen esa inteligencia tan especial, entre comillas, que les hace llegar hasta aquí desde distancias tan lejanas en un tiempo récord, no se van a ir a contactar con una persona que esté en el otro lado del mundo y a darle un mensaje esencial para la raza humana, ¿no? Yo pienso que esos extraterrestres vendrían a la Tierra, intervendrían directamente sobre la raza humana y nos intentarían hacer ver y reflexionar sobre nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir. No hace falta que se contacte con alguien o con varias personas a la vez a nivel mundial y que ese mensaje tarde décadas en llegar al resto de la humanidad. Por lo tanto, sería un mensaje no efectivo, infructuoso y no cambiaría en absoluto nada la forma de pensar y la forma de hacer las cosas. Yo creo que si hubieran querido intervenir, hubieran intervenido. Yo creo, por eso a lo mejor lo de las abducciones no me cuesta tanto llegar a creer que una persona puede haber sido, entre comillas, no abducido, sí raptado de algún modo por seres extraterrestres para hacer o ser fruto de una posible investigación a nivel físico-químico, no de la constitución del ser humano. Si quisieran contactar, ya digo, lo hubieran hecho de una forma más directa, pero sí me gusta la idea de buscar lo que hay más allá de esa especie o de esas especies de naves que se nos escapan a nuestra comprensión humana diaria, porque pudiera ser, como bien hemos dicho hace un rato, fruto de la intervención, por ejemplo, militar, ¿no? De esa lucha o esa carrera de fuerza militar entre unos países y otros que hacen que su tecnología intente ser más productiva en el avance para en una futura guerra tener esa ventaja, ¿no? Y por eso lo esconden, para que los demás no sean capaces, digo yo, de poder copiar esa tecnología. Yo soy de los que creen, tú sabes que yo soy tremendamente incrédulo en todo, pero sí que tengo la capacidad de poder pensar que puede haber vida más allá de nuestro planeta, puesto que el universo y la estadística así lo puede afirmar, ¿no? Sería demasiado egoísta pensar que somos los únicos habitantes del planeta, no del planeta Tierra, perdón, del universo. Lo que pienso, no sé si tú pensarás igual que yo, que si los extraterrestres estuvieran visitándonos, evidentemente se camuflarían, eso pudiera ser una teoría de las que hay, se camuflarían entre nosotros de una manera civilina, sin darse a conocer, pero sí manipulándonos a lo mejor de un modo oculto, ¿no? Como que si fuéramos nosotros nos harían llegar a determinadas circunstancias, ¿no? Eso sí es de una forma negativa, y si es de una forma positiva, yo creo que vendrían con un mensaje. Todos nos acordamos, por ejemplo, de la serie V, no sé si te acuerdas tú de la serie V, ¿no? El mensaje civilino que en un principio traían y luego ya se descubrieron, ¿no? Yo pienso que igual que los españoles, igual no que los españoles, quería decir, igual que los seres humanos cuando van a cualquier otro lado, no se esconden, se dan a conocer. No van con dobles verdades, pero no van con una máscara puesta. Se dan a conocer y llevan y quieren imponer lo que son y lo que creen que los demás deben de tener. Yo pienso en el punto de vista que los extraterrestres harían lo mismo. Por eso me cuesta mucho creer que todas esas visiones, esas fotografías, esos vídeos de supuestas naves extraterrestres sean tales. Pudieran ser fruto, muchas de ellas, de la manipulación humana, fruto, muchas de ellas, de la invención creativa de la tecnología humana
y muchos fruto de ello seguramente que de alguna especie de pareidolia, por así decirlo, que se mezcla entre la realidad y la fantasía y la interpretación del que ha hecho la fotografía. No sé si compartes lo que he dicho. Sí, bueno, hay varios comentarios rapidísimos. Primero, ¿cuál es la actitud que debemos tomar la gente que investigamos, que estudiamos o que nos interesa estos temas? Tenés dos opciones. O tomás una actitud pasiva. ¿En qué sentido pasiva? Que solamente te limitas a recopilar, analizar lo que pasa. Está bien, vas a los campos, hablas con los testigos, haces una estadística, analizás fotos, pero es una actitud pasiva. O sea, analizás, estudias todo lo que pasa. O la otra actitud es una actitud activa, proactiva, que es decir, bueno, voy. O sea, no me quedo con los brazos cruzados o viendo lo que pasa. Quiero ir a interactuar con el fenómeno. Normalmente, por ejemplo, una de las cosas que se hace es lo que se llama ufología experimental acá en Argentina, o ir con instrumental a ciertos lugares para ver si se puede detectar, no solamente detectar un ovni, sino tratar de algún tipo de comunicación con luces o láseres, cosas así, para buscar algún tipo de comunicación básica. Entonces, esa es una actitud más activa. Entonces, tenés la ufología, que el 90% es una actitud pasiva, por más que vaya a investigar a los campos, pero es pasiva porque estás analizando lo que pasa, pero no te involucras demasiado, no querés contactarte con la inteligencia, o la activa, que vas a conectarte con la inteligencia, sea con instrumental o de alguna otra forma que se te ocurra. Entonces, eso por un lado. Segundo, yo creo que no va a haber ningún mesías a nivel humano. Es decir, no es que esta inteligencia que hay detrás del tema OVNI se va a contactar con algunos seres elegidos y ellos van a tener la obligación de transmitir los conocimientos. No, yo creo que es un contacto con la humanidad, no con personas particulares, no con un presidente, no con el papa, no con un rey, no con un científico, sino con la humanidad en general. Por eso, cuando uno analiza los contactos, los encuentros cercanos, no siempre son, o la mayoría de los casos son gente común y corriente que ha tenido una experiencia con esta inteligencia de forma cercana. Es como que para la inteligencia el estatus o el nivel sociocultural o intelectual de la persona mucho le interesa, se contacta con la humanidad en general, es un contacto de ellos contra la humanidad. Otra cosita más, no sabemos cuál es la naturaleza de esta inteligencia o de este fenómeno, porque si bien es cierto que uno muchas veces, hasta por costumbre, habla de extraterrestres, pero la verdad es que sinceramente, creo que lo decíamos la otra vez, no me acuerdo si con vos, no tenemos ninguna evidencia concreta al 100% para decir que los ovnis son extraterrestres. En realidad, no sabemos cuál es la naturaleza que hay detrás del fenómeno ovni. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Porque uno parece imagina un contacto como tipo hollywoodense, como muchos plantean, decir, bueno, sí, tendrían que aparecer con las grandes naves en las capitales de todos los países para demostrar que están presentes. O sea, tenemos por esa imagen etista, hollywoodense, y por ahí la naturaleza del fenómeno es totalmente distinta, es algo totalmente distinto, y el tema de las naves es algo secundario. O sea, entonces, como no sabemos su naturaleza, tampoco podemos tener 100% estar seguros de cómo hacer ese contacto. Por eso hay que probar todos los caminos posibles. No sé si respondí algo de lo que me has planteado vos, pero bueno, me quería decir todo eso. Sí, yo me parece muy interesante la intencionalidad que puede tener el investigador a la hora de encontrar la explicación del fenómeno que se presenta, ¿no? Evidentemente, por naturaleza, tendemos a explicar todo lo que se nos presenta delante de nuestros ojos e interpretarlo de algún modo, pero yo creo que cometemos un error. Siempre lo intentamos hacer desde nuestro pensamiento humano, desde nuestro conocimiento y desde nuestro razonamiento. Por eso muchas veces no encontramos una explicación lógica absolutamente a muchas de las cosas que se nos presentan que no podemos explicar, porque no tenemos esa capacidad, vamos con las orejeras puestas a nivel mental, no solamente a nivel de nuestra visión, ¿no?, periférica. Vamos con esas orejeras puestas a nivel mental, de modo que no somos capaces de poder alcanzar más allá de lo que se presenta a nuestros ojos. Y como no lo comprendemos, lo intentamos analizar y asimilar e interpretar de una forma humana. Yo me gustaría saber, para ti, por ejemplo, Carlos, que esto parece que se ha convertido en una charla en vez de una entrevista. No, pero esa es la idea. Sí, es la idea, sí. Me parece fantástico, porque así yo también puedo expresar de vez en cuando en este programa mi opinión al respecto. Me gustaría saber qué técnicas pudieran llegar a desarrollarse, fuera parte de lo que has mencionado de la Ouija, que me parece extraordinariamente
no voy a decir el calificativo porque de hecho la Ouija me parece que no se presentó para esto, y lo del péndulo que también es para otros menesteres. ¿Qué técnicas se podían utilizar a nivel humano para intentar contactar con estas entidades no terrestres que tienen supuestamente una inteligencia mucho más elevada a la nuestra? Ahora te digo las técnicas, pero déjame hacer un comentario. Sí. El ser humano tiene una gran herramienta que es el cerebro, Uh-huh. pero a su vez es nuestro límite, digamos. O sea, imagínate por un segundo si esta inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, qué sé yo, ponele que son seres de otras dimensiones, o sea, algo bastante más complejo de lo que el cerebro pueda imaginar. Entonces, tenemos esa limitación del cerebro y vamos a terminar siempre analizando a un nivel humano, digamos, ¿no? Más allá de las limitaciones que el propio ser humano le pone a su cerebro, digamos, ¿no? Pero el cerebro por sí ya es una gran herramienta, pero tiene sus límites, digamos, ¿no? Entonces, si esta naturaleza es algo mucho más complejo, entonces nuestro cerebro va a estar muy limitado al momento de analizarlo. Imagínate el ejemplo burdo, digamos, ¿no? Imagínate que sos un pescado, un pez, que vivís en el mar y un día te pescan, te sacan del mar o del río, por un momento estás en algún lugar sin oxígeno, sin agua, sin nada, un mundo que no conoces, y el pescador, porque te vio chiquito o poco apetecible, te volvió de nuevo al mar o al río. Cuando volvés al mar, al río, ¿cómo le explicás a los otros pescaditos que estuviste, dónde estuviste, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que viste? Eso para el cerebro de un pescado es muy complejo, digamos, tratar de explicarle a otro pescado lo que había fuera del agua, digamos, ¿no? Que había otro mundo fuera del agua, porque por ahí para el pescado el mundo solamente es el agua. Bueno, algo similar se lo podría llevar al tema ovni y los seres humanos, digamos, ¿no? Por ahí explicar la naturaleza que está detrás del ovni es como como ser un pescado que trata de explicarle a otro lo que es la vida fuera del agua. Bueno, técnicas para contactarse, si no te gustó la Ouija o el péndulo, mirá, la básica, la que decíamos hace un rato, ir con aparatología, con aparatos, con una simple linterna, si querés, bueno, la siguiente herramienta, la linterna. Vas a los lugares donde estadísticamente hay más probabilidad de ver un fenómeno relacionado con el ovni, porque suelen aparecer con frecuencia y demás, y cuando aparece una luz, la clásica, hacer señales de luces. Más de un investigador te va a decir que eso es una locura, porque más de un investigador de campo es reacio a ese tipo de estímulos al fenómeno, digamos, estimularlo con una luz, prender a apagar una luz de una linterna, porque vos no sabés la intención de esa luz. Por ahí si es agresiva, es como que vos le llamás la atención y se te acerca y te puede hacer algún daño. Pero bueno, lo más básico es la linterna y hacer juegos de luces, a ver si hay algún tipo de respuesta. No vas a poder lograr un diálogo más profundo, una comunicación más profunda, pero es un estímulo y a ver si hay alguna respuesta de parte de ellos. Hay muchos casos de policías, de encuentros de ovnis con policías en patrulleros, que suponemos que patrulleros que estuvieron andando a la noche en caminos rurales, por ejemplo, que la luz del patrullero fue lo que atrajo de alguna forma, fue algo llamativo para el fenómeno, para que se acercara, digamos, ¿no? Entonces el tema de un estímulo lumínico para el fenómeno es una opción. Sean láseres, también otro tipo de comunicación. Digamos, básicamente es eso, digamos, si no querés si no te animás o no querés probar algo más alocado. Sí, pero sí, Carlos, perdóname un pequeño inciso. Yo creo que aquí cabríamos un poquitín diferenciar entre los seres extraterrestres provenientes de otros planetas a estos seres que tú, por ejemplo, estás haciendo alusión, que me parece a mí que pudieran vivir en este mismo plano, pero en otro tipo de existencia. No sé si me explico. A lo mejor en vez de tener 3 dimensiones como tenemos nosotros, o 4 si contamos el tiempo, tienen 5 o tienen 6. O pueden vivir en un mundo paralelo, por ejemplo, pero dentro de este mismo plano de existencia. No sé si me explico. Y esos no dejarían de ser seres terrestres igualmente, con otro tipo de existencia. Y que es a lo que tú has mencionado cuando has hecho alusión con esas luces, ¿no? A lo mejor tú dentro de esas luces estás, por poner un ejemplo y por divagar mentalmente hablando, ¿no? Estás contactando con un mundo paralelo que están los dos entrelazados, por así decirlo, con distintos niveles de planos físicos, ¿no? Hasta el punto de que pueden estar entremezclados pero no chocarse. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Y entonces tú, a través de esa interactuación con determinadas luces, puedes llegar a contactar de algún modo con otros seres del otro plano. Que lo mismo ellos están haciendo una cosa similar a ti
y por eso llegáis a ese momento de contacto. Imagínate que estamos en dos planos distintos, en dos mundos paralelos distintos, y que hay un grupo de personas aquí y otro grupo de seres allí, y los dos están intentando contactar con algo. Y resulta que os encontráis en ese momento, ¿no? Eso pudiera dar explicación a lo que tú estás diciendo. Sí, igual permitime volver a algo que ya Sí. dije. Siempre aclaro que esto es opinión personal y la idea de esta charla es que genere algún tipo de reacción en lo que lo están escuchando, digamos, ¿no? No es que queremos que todos estén de acuerdo con esto, simplemente queremos que generar reacción, que la gente empiece a pensar y decir, y a plantearse y decir, bueno, puede ser esta otra cosa, proponer otras hipótesis, etcétera, etcétera. Reitero algo que yo les digo. Yo no tengo, vos por ahí sí, y por ahí muchos de los oyentes sí lo tienen, pero yo no tengo ninguna evidencia concreta de que el fenómeno ovni es extraterrestre. No tengo, parecería lo más lógico, digamos, que el ovni es extraterrestre, porque uno supone que hay inteligencias avanzadas en el universo, bla, bla, que puedan estar llegando, pero sinceramente yo no tengo ninguna evidencia concreta, no solamente para decir que el ovni es extraterrestre, no tengo evidencia concreta para decir cuál es el origen del fenómeno ovni. Y no Mm. puedo tampoco decir, no tengo evidencias para decir que haya diferentes fenómenos ovnis con orígenes distintos. Por el momento yo lo tomo como es un solo fenómeno con un solo origen que desconozco. No, la casuística no me está indicando orígenes distintos o fenómenos con naturaleza distinta. Está bien, más de uno va a decir, no, pero tenés los seres altos, los seres bajitos, los grises, como que son de dos razas distintas. Pero bueno, también hay muchísimos casos donde están los dos juntos. En una misma nave tenés un ser gris y un ser rubio y alto. O sea, no tengo, seguramente muchos de ustedes sí, pero yo, en lo personal, no tengo ninguna evidencia para hablar de un multiorigen del fenómeno ovni o multinaturaleza del fenómeno ovni. Por el momento, para mí, con lo poco que sé, casi nada que sé, es un solo origen, un solo fenómeno, una sola naturaleza, pero desconozco totalmente cuál es ese origen, cuál es ese fenómeno. Ojalá lo tuviéramos, ¿no, Carlos? Ojalá lo tuviéramos. Por ahí todo este divague que estoy haciendo yo hoy, Mm. dentro de un año, un mes, un siglo, un milenio, se descubre la verdad y realmente eran extraterrestres que venían de Alfa Centauri, de donde saber todo, y todo este divague es pura basura, digamos, ¿no? Sí, pero Pero bueno, simplemente, Carlos, por la estadística de lo grande que es el universo, es demasiado egoísta pensar que no puede haber vida más allá. Sea del tipo que sea y del estado que sea y de la forma que sea. Tiene que haberla. Dentro de nuestro planeta Tierra, por ejemplo, tenemos determinados tipos de existencia, no solamente basada en el carbono como nosotros o nuestras mascotas. Hay seres que viven a bajísimas temperaturas y altísimas temperaturas, incomprensibles para nuestro razonamiento físico, ¿no? Pues por eso pudieran existir fuera de nuestro planeta diferentes tipos de vida basadas en diferentes cosas que no sé cómo explicarlo porque no lo entiendo. Si ojalá, como tú bien dices, pudiéramos tener la certeza real, física, verídica de que nos están visitando y de que son tremendamente buenos para con la raza humana, porque también está la parte negativa, ¿no? Son aquellos que vienen a poblar y a quitarnos los recursos naturales que los seres humanos tenemos. Que los seres humanos, por ejemplo, por naturaleza somos destructivos con las razas en teoría inferiores, ¿no? Pues imagino yo que a lo mejor los extraterrestres no tienen esa capacidad humana y vienen con unas intenciones tremendamente beneficiosas. Pero a mí me cuesta mucho creer, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, de que si estuvieran aquí no se hubieran dado a conocer si sus intenciones fueran buenas. Si estuvieran. Y me inclino mucho más, por eso lo de la Ouija, que no lo compartía en el sentido de contacto extraterrestre, pero sí en el contacto de distintos planos de existencia. ¿Por qué no? Todos estos que dicen contactar con determinados seres inmateriales que llaman desencarnados, ¿por qué no pueden estar contactando con entes o seres o tipo de vida en un plano paralelo, por ejemplo? Y entonces ahí sí que me creería que la Ouija o el péndulo pudiera servir de contacto con este tipo de seres, ¿no? bueno, ahí metiste el dedo en la llaga, como decimos en Argentina. Mm. ¿Por qué? Si yo te digo, hay muchos casos que nosotros lo relacionamos con el fenómeno ovni, por ejemplo, casos de los llamados visitantes de dormitorios o cosas así, donde el ser aparece y desaparece como si fuese un fantasma que atraviesa paredes
que aparece en lugares totalmente, en casas, digamos, en habitaciones totalmente cerradas. Entonces, eso, y todo eso lo relacionamos con el tema ovni, pero vos igual te pones a pensar, pero eso es muy parecido a un fantasma, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre un fantasma y un visitante de dormitorio? Te diría que casi ninguna. O sea, Casi que ninguna. tal vez, dentro de este delirio místico mío, tal vez los muchos fenómenos paranormales, por no decir todo, para no ponerme tan así autoritario decir todo, pero muchos fenómenos paranormales, en realidad sean de la misma naturaleza de lo que nosotros llamamos fenómeno ovni. O sea que el fenómeno ovni no se limita solamente al plato volador o a la lucecita en el cielo, sino que abarca otros fenómenos que nosotros hemos catalogado como paranormales, porque nos gusta catalogar las cosas, los humanos, y separar las cosas, pero por ahí el fenómeno ovni y los fenómenos paranormales, o muchos fenómenos paranormales, estamos hablando de la misma naturaleza. Entonces, si este razonamiento delirante si tiene alguna lógica, como decías vos, bueno, así como podemos llegar a usar el péndulo para contactar con estos fantasmas o estos espíritus o entidades, si están relacionados de alguna forma o son de la misma naturaleza que el fenómeno ovni, también podríamos utilizar el péndulo o la ouija para contactarnos con el Mm. fenómeno ovni. Esa es la idea. Pero bueno, esa suena muy delirante. O sea, en realidad podríamos estar horas y horas y horas desarrollando todo esto, pero reitero, a mí lo que me interesaría de esta charla es estimular al oyente, sea a favor o sea en contra, pero estimularlo a que reaccione y que provoque algún tipo de reacción y aunque sea se plantee algunas cosas de nuevo, que trate de abrir la mente y no nos quedemos solamente con el video del Pentágono que está de moda ahora, digamos, ¿no? Los videos del Pentágono. Sí, no, sí, yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Y como yo bien he dicho, ¿no? Divagando y divagando y como has dicho tú, delirando porque no podemos llegar a pensar que todos esos contactos que se tienen a este nivel, a través de la Ouija, por ejemplo, o a través del péndulo, pudieran ser seres desencarnados también, que están viviendo en otro tipo de existencia y en otro plano, porque no sabemos lo que hay más allá de la muerte física. De la muerte física sí sabemos lo que hay más allá, hay polvo. Pero de la muerte espiritual, si es que existe un espíritu o un alma, no sabemos lo que hay más allá. Y a lo mejor ese alma, si es que existe, vuelvo a repetir, pudiera seguir viviendo en otro plano, en otra forma de vida. Y a lo mejor pudieras contactar con ellos, que es otra forma, o es otra, bien digo, es otra forma de divagar o de hacer algo delirante, como tú has mencionado en estas reflexiones que estamos teniendo sobre los contactos ufológicos, ¿no? Y te agrego un delirio más, que no es idea mía, porque de hecho ya muchos grandes ufólogos españoles ya lo venían planteando hace tiempo. Vos recién hablabas de los recursos naturales, digamos, la posibilidad de que vengan para aprovecharse de nuestros recursos naturales, suponiendo que son seres extraterrestres o de donde sean, que nos quieren aprovecharse de nuestros recursos, nuestros minerales y demás, que de hecho hay muchas hipótesis al respecto, digamos, hay lugares como el Cerro Uritorco acá en Argentina, que muchos hablan, bueno, el tipo de mineral que hay debajo del cerro podía atraer a los ovnis porque lo utilizarían de alguna forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y si a eso le sumamos, y es delirio, pero reitero, no es idea mía, es de compatriotas tuyos. Si a eso le sumamos que en realidad no vienen por nuestros recursos naturales, sino por nuestros recursos, llamémosle espirituales o energéticos, hay muchos que se están planteando, che, y si los ovnis, o la inteligencia que está detrás del ovni, lo que le interesa es nuestra energía, de alguna forma le interesa nuestra energía, por eso de alguna forma incentiva o provoca que haya conflicto entre los seres humanos, porque las guerras y esas cosas provocan un gran generación de energía X que a ellos les sirve. Nada, creo Sí, eso, que sí, sí. Yo había oído una teoría parecida, que por qué no, hoy en día, aunque sean teorías tremendamente difíciles de ser aceptadas, ahí están, ¿no? Por ejemplo, esa que tú has mencionado, que se basa en la alimentación a través de la inoculación en la mente del ser humano del miedo, ¿no? Ese miedo que hace que la testosterona y que todos los elementos energéticos de nuestro cuerpo se disparen y ellos se alimentan de eso, no de esa energía que se produce, ¿no? De ese exceso de energía que además, por ejemplo, en el estado que hemos estado de confinamiento no hace tanto tiempo, pues eso a lo mejor les hubiera servido a ellos. Ojo que estamos delirando, ¿eh? Ya no estamos ni especulando, ahora estamos delirando, pero bueno, esto sirve totalmente. para que cada uno saque sus propias conclusiones
y que se adecue a lo que más le guste, le interese pensar y sacar esa idea propia de lo que estamos hablando, ¿no? Y exponerlo, si quiere, en nuestro muro de iVoox de comentarios, ¿no? También pudiera ser que, como tú bien has mencionado, a lo largo de la historia, toda esa parte de guerras mundiales y de enfrentamientos entre países vecinos, precisamente para alimentar este tipo de energía negativa de la que ellos se alimentasen. Es una teoría que está ahí, yo la he leído en algún que otro sitio, y aunque siempre me ha parecido muy descabellada, no se puede descartar, porque no tiene sentido que estemos constantemente como seres humanos con la tecnología supuesta tan avanzada que tenemos hoy en día y la capacidad de comprensión que supuestamente tenemos, no tiene sentido que nos estemos matando cada día miles y miles de personas, ¿no? Somos la granja humana, como diría tu compatriota Salvador Freixedo. ¿Ah? Insisto, estamos tirando ideas delirantes o así descabelladas, no estamos desestructurando, saliendo de la estructura clásica de la ufología para estimular, para provocar reacción, para que la gente empiece a plantearse otras posibilidades, ver las cosas desde otro punto de vista, que vos también lo mencionabas en algún momento de la charla, como diría el profesor Keating de la Sociedad de los Poetas Muertos, digamos, ¿no? Cuando estés seguro de algo, obsérvalo desde otro punto de vista y se subía arriba del escritorio, digamos, ¿no? Entonces estamos estimulando a que los oyentes se tomen la libertad de pensar algo distinto, de plantearse, bueno, podrían ir por acá, o sea, que se empiecen a subir arriba de los escritorios, de los bancos de cada uno de ustedes y ver las cosas, ver el fenómeno ovni desde otro punto de vista, por más delirante que parezca. Total, no se pierde nada, vamos a verlo, a ver qué puede ser, si tiene cierta lógica o no. Entonces, estimular, provocar reacción es la intención de esta charla. Y me encanta esta charla así de delirar, digamos, y de plantear cosas que no están, tampoco son traídas tan de los pelos. O sea, no es que uno dice estas cosas por decirla. Normalmente uno se basa en la casuística, en los casos, en años de recopilar información y demás. O sea, con toda la información que tenemos sobre el fenómeno OVNI, podemos darnos el lujo de empezar a plantearnos cosas distintas, digamos, ¿no? Salirnos de la estructura clásica de la ufología y plantearnos cosas distintas, animarse a plantear cosas distintas y no tener miedo al qué dirán, digamos, ¿no? Si yo digo tal cosa, igual uno no está acá afirmando taxativamente nada, o sea, está proponiendo diferentes visiones con respecto al fenómeno para encontrar una vuelta, a ver si algún día lo podemos encontrarle una solución a esto, a acercarnos un poquito más a la verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que los seres humanos somos muy cómodos en todo. Nos gusta que nos dé las cosas hechas, finalizadas, todo preparado, todo programado y todo explicado, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas cosas que aprendemos desde la más tierna infancia, ¿no? Nacemos desnudos, nacemos sin saber hablar, casi sin ver, casi sin oír y casi sin saber dónde estamos. Bueno, básicamente sin saber dónde estamos. Y todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida es esa base de costumbres, de reiteración, de constancia. O sea, todos los movimientos y todo lo que aprendemos no es porque seamos muy inteligentes como nos creemos, sino es porque no nos queda otra que aprenderlo, porque es supervivencia, ¿no? Al fin y al cabo. El andar, si fuéramos seres tan inteligentes, como estos otros seres no inteligentes llamados animales, aprenderíamos a andar en 2 días o en 2 horas, como hay muchos animales que andan. Sin embargo, nosotros tardamos años en andar y ya no te digo en hablar también. Por lo tanto, somos torpes en este sentido de aprendizaje. Y luego muchas de las cosas cotidianas que hacemos a diario, como el dar vueltas a una taza de café con el azúcar, ¿no? Y la cucharilla, no nos preguntamos. Lo hacemos automáticamente y lo damos por hecho como natural, pero no es cierto. Lo hemos tenido que aprender a hacer. Hemos tenido que aprender a manejar una taza, a sujetarla, a echar el agua mientras sujetamos la taza y que no se nos caiga ni se nos vaya. Hemos tenido que tener coordinación entre las 2 manos, echar el azúcar, dar vueltas hacia un sentido o hacia el otro. Y si no, esto es muy fácil. Todo el mundo que sea capaz de batir un huevo con la mano derecha, que sea diestro, si es zurdo al revés, que lo intente hacer con la otra mano y luego que me lo explique. A ver si es tan fácil. Pero tú bates el huevo y lo haces de una manera que mira qué bien se me da. Inténtalo con la otra mano. A que ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no tienes esa costumbre de hacerlo. Pues lo mismo pasa con las demás cosas. Yo una de las cosas de las clases que doy a mis alumnos de ajedrez, tú lo sabes,
es precisamente el manejar la mano contraria de la dominante. Porque en teoría eso te activa otra parte del cerebro que la tienes como ahí, como apagada. Y entonces a partir de esa activación empiezas a ver y a comprender cosas distintas. Y ver mejor es la vista panorámica que tú decías antes. El ajedrez, por ejemplo, te da eso, ¿no? Te da una visión panorámica de las cosas. Los problemas tienen una consecuencia, tienen un efecto, tienen una finalidad. Si tú eres capaz de comprender que ese problema lo puedes visionar, como tú has mencionado muy bien del profesor desde distintos ángulos, a lo mejor encuentras una solución mucho más factible y más fácil a la que no podías llegar de la manera normal y habitual. Por eso yo propongo a la gente que intente batir el huevo con la mano contraria y que luego me lo explique. Evidentemente habrá gente más hábil y menos hábil y habrá gente que tardará menos en aprender a hacer eso y gente que tardará más. Pero yo digo lo del huevo como puede ser cualquier otra cosa, por ejemplo con la pierna, ¿no? El que esté acostumbrado a jugar a fútbol con la pierna derecha, que intente dar o disparar un balón a una portería con la pierna izquierda. A ver dónde se va el balón y eso si no te caes al suelo, porque te puedes llegar a caer. Pues yo creo que esta es la finalidad, ¿no? Intentar comprender todos estos fenómenos que se nos escapan a nuestro entendimiento humano de una forma tremenda, que es muy difícil, ya lo sabemos. Que nos va a costar mucho, claro que lo sabemos, pero es que nos tenemos que salir de esa habituabilidad a la que estamos domesticados o adoctrinados por nuestra sociedad para poder intentar alcanzar todo lo que no alcanzamos de una forma razonablemente humana. No sé si me he explicado. Sí, sí, totalmente de acuerdo, de estimular todas nuestras partes del cerebro, digamos, ¿no? Que es nuestra principal herramienta que tiene el ser humano, digamos, ¿no? La gran diferencia entre el humano y el resto de los animales es el cerebro, básicamente, que gracias al cerebro podemos ir a los pulgares opuestos, podemos crear todo este mundo o destruir este mundo que nos toca vivir. El tema de la visión, de esa visión de ojo de pez más amplia, algunos también hablan de la conciencia ampliada o la realidad ampliada. Muchos otros son por ahí mucho, en esto no estoy muy de acuerdo, pero muchos creen que o usan algún tipo de elemento químico. El más conocido por ahí puede ser la ayahuasca, digamos, ese tipo de acciones, para, según ellos, abrir o tener esa visión de la realidad ampliada, digamos, ¿no? O sea que la realidad que nosotros vemos sí es una realidad por nuestro sentido mucho más acotada, pero cuando vos te estimulás a través de ciertos elementos químicos o de plantas o lo que sea, ves la realidad un poquito más amplia, digamos, la ves más amplia esa realidad, y en esa realidad ampliada es donde estaría esa inteligencia que está detrás del tema OVNI, digamos, ¿no? Yo mucho con ese tipo de experimentar con ese tipo de cosas no me convence, digamos, prefiero algo más no tan invasivo al cuerpo como puede ser el péndulo, por decirte algo, pero bueno, muchos buscan por ese lado, digamos, ¿no? Hombre, muchos grandes artistas de la historia, músicos y pintores utilizaban distintas sustancias alternativas precisamente para buscar esa capacidad de implementar en sus obras aquello que no eran capaces de hacerlo de una forma normal, ¿no? De un estado normal. Entonces no me extraña que otra gente... Por eso siempre... Aquí en Mundo Insólito ya hemos hablado también de la ayahuasca, de gente, grandes periodistas españoles que han experimentado sobre ello y que han encontrado ese punto, ¿no? No sé si decir de locura, ¿no? Donde ves las cosas de un modo distinto. Que quizás deberíamos de buscar ese modo distinto de ver las cosas de una forma más natural, ¿no? A través de determinadas técnicas que se pudieran llegar a implantar, incluso en los colegios, porque así también veríamos al ser humano como más hermano y no como tan enemigo le estamos viendo o nos están haciendo ver, porque a la sociedad nos están enfrentando desde diferentes puntos de ángulos, porque mientras la sociedad no esté unida, el poder siempre se mantendrá en su sitio y en su lugar y cada vez será más poderoso, porque la base está desunida. Quizás todo esto sirva, no lo sé, ya como epílogo, sirva para hacer reflexionar o pensar, no sé si profundamente, pero con que sea mínimamente o ligeramente sobre la tecnología extraterrestre que supuestamente nos visita, o sobre si los seres esos supuestos que están contactando con determinadas personas son extraterrestres o son terrestres,
en otro estado de evolución de vida, yo creo que hemos hecho un buen programa en ese sentido, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Una cosita breve con respecto a la ayahuasca. Si bien yo no soy muy, a mí en lo personal no me llama mucho experimentar por ese lado, pero con esto no estoy descartando que por ahí, ¿quién te dice que uno a través de la ayahuasca realmente amplía la realidad y por ahí encuentra la solución al tema ovni, ahí descubre la verdadera naturaleza del tema ovni? Pero yo en lo personal prefiero probar experimentar por otros lados, por otros caminos, digamos. Y nada, gracias por esta charla, por permitirme tomarme el atrevimiento de plantearte una charla distinta y que te la hayas aceptado. Y bueno, reitero, espero que esto sirva más que nada para que la que están escuchando se estimulen, provoquen algún tipo de reacción y traten de buscar otras cosas. O la reacción puede ser que se enojen conmigo y digan, no, pero no le invites más a este argentino que no sirve para nada. ¿Viste? Cualquier tipo de reacción es bienvenida. Entonces, porque la idea es que no seamos tan pasivos, que no nos limitemos a mirar las cosas con los brazos cruzados, sino tratar de hacer algo proactivo, digamos, ¿no? No hace falta ser un gran investigador o un estudioso, simplemente con que te interese el tema, porque si estás escuchando este podcast es porque te interesan estos temas, bueno, ya eso es más que suficiente para tomar una actitud más proactiva sobre estos fenómenos y no quedarse solamente observándolo o escuchándolo, sino provocar reacción y estimularte a que hagan cosas, ¿eh? Ya para finalizar, Carlos, nos vamos por el camino de los demonios, ¿no? Como siempre, gracias por permitirme pasar el chivo de mi canal Demonios, youtube.com/demonios, youtube.com/demonios. Hacemos directos todas las semanas, de lunes a jueves a las 24 horas de España en esta época del año. Después, cuando cambien de uso horario, que ustedes suelen cambiar de usos horarios, esta va a ser a las 23 horas de España. Siempre con invitados, muchos invitados internacionales, mucha gente de España también nos hemos tenido como invitados, así que vayan y espero que les guste el canal, youtube.com/demonios. Pues como siempre, un enorme placer, Carlos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un fuerte abrazo desde Argentina. Mundo.